Well, good afternoon, everyone, and welcome to our continuing series, listening session series, where we talk about all things that's on your mind, basically for the community. And those are air toxics, locomotives. We've had some sessions on those. But this session specifically is going to be focused on health risk assessment. It's our capacity building session where we introduce a health risk assessment, how CARB utilizes this tool to look at health risk assessment in communities and in our regulatory process, and as well as how the districts use those and others can use health risk assessment in their decision-making processes. We have several staff today that are experts on or have some expertise in health risk assessment from our group and the Office of Environmental Health Hazard Assessment. They will introduce... Y también de que se van a presentar para empezar, solamente quería darle las bienvenidas a todos ustedes. Y de nuevo, esto es para ustedes y para que puedan tener una conversación de un diálogo de para adelante y para atrás y el tiempo que han tomado para venir a esta sesión, y nosotros esperamos que pueda traer un entendimiento de el acceso de los riesgos de salud, ya que tengamos un buen diálogo con ustedes en el teléfono, que puedan tomar a la casa con ustedes, pueden entender un poco más del acceso y nos puede ayudar a entender su información y sus necesidades y preocupaciones con el acceso de la salud. Con eso solamente quiero asegurarme que puedo presentar y darle las bienvenidas a todos. Y ahora se lo voy a pasar a Amanda para que podamos empezar con los reglamentos. Amanda. Muchas gracias, Robert. Y yes. Thank you. So we have Spanish translation. There's two options to access that today. Tenemos traducción en español y hay dos opciones para hacerlo posible. The first one is within Zoom. You can join the Spanish channel by selecting the globe icon. La primera es por medio de Zoom. Usted puede seleccionar el idioma que desea. Por medio de Zoom, de seleccionar el globito. And to only hear it in Spanish, you'll select mute original audio. Y solamente para oír el canal del español, puede hacer clic mute original audio. If you're on a cell phone, there should be 3 dots for a more menu, and you can access interpretation there. Si está accediendo a esta reunión por su teléfono, va a haber 3 puntitos a donde usted va a hacer clic y va a haber más opciones del menú. Next slide. Siguiente, por favor. We also have a Spanish conference line. También tenemos una línea de conferencia en español solamente. Because if you're calling into the meeting, you won't be able to access the Zoom translation channel. Porque si está llamando para la reunión, no va a poder acceder el canal del español en Zoom. The number for that is 866-803-2146. El número de teléfono para esa línea de español es 866-803-2146. And the passcode is 1083550. Y el código para entrar y acceder a esa reunión por medio del teléfono es 108-3550. Are there any questions about how to access translation? ¿Tienen alguna pregunta de cómo acceder a la traducción? Okay, I don't see any hands. So I think, Brittany, we can go ahead and end sequential translation now. Thank you so much. Thank you. All right, so before we get started, I'm just going Vamos a repasar unos reglamentos y si pueden estar en mudo para que nosotros lo tenemos programado para que se pueda quedar en mudo, al menos que se le indica que puede quitarse en mudo, pero si necesita quitarse en mudo, por favor ponga atención a eso, y si está representando una organización y si puede agregar eso a su nombre, en la manera que lo pueden hacer es hacer clic en la mano derecha de la foto y tiene la opción de cambiar su nombre. Siguiente, por favor.
Para quitarse y en mudo, tiene el micrófono de su mano izquierda de su pantalla o en lado derecho si está en su celular. Si está llamando hoy, puede quitarse en mudo o ponerse en mudo por presionar estrella 6. Siguiente. Y el icono de la cámara debe de estar al lado del micrófono. Solamente le animamos que pueda usar su cámara si es que se siente cómodo. Siguiente, por favor. Y por lo último, nosotros vamos a estar pidiendo participación por toda la reunión, así que por favor siéntense libres de levantar su mano en cualquier momento que tenga alguna pregunta. Y la manera que puede hacer eso es por poner participantes y la opción de levantar la mano. O también va a ver en la reunión. Si está en el teléfono, puede poner estrella 9. Y si tiene problemas con esa característica, nosotros vamos a estar chequeando de vez en cuando a ver si es que hay alguna pregunta. Y ya se puede quitar el modo para ese entonces. Siguiente, por favor. Para la característica del chat, nosotros lo tenemos abierto. Por favor, siéntese libre de utilizar el chat para hacer alguna pregunta, comentario. Nosotros vamos a estar chequeándolo por toda la reunión y también puede mandar un chat en privado al anfitrión. Solamente mantenga en mente que todos los comentarios de chat se guarda por medio de Zoom. Siguiente, por favor. Y el último artículo que voy a estar cambiando nosotros gustaríamos hacer unas preguntas para asegurarnos que para que nadie tenga problemas para accederlo. Nosotros vamos a estar usando para la encuesta durante el día. Y Cristal acaba de poner las instrucciones en la cajita de comentario y también hay instrucciones en las láminas. Y puede entrar el usuario Crystal 824 para mantenerse y puede mantenerlo abierto si es que no está viendo una pregunta para entrar. Usualmente eso nos lleva y si puede usar un sitio de internet también lo puede hacer text en ese mismo usuario en 222333. Y podemos dejar de compartir las láminas, dispositivos. Vamos a estar comprobando esa encuesta por todos lados para asegurarnos. ¿Todos pueden ver esa pregunta? Solamente estamos viendo una carta que empezó a compartir su pantalla. Sí, me parece que muchas gracias, Cristal. La primera pregunta, sí. Y nosotros sí le pedimos esta pregunta si es que se registraron. Tal vez ya lo hayan visto. Que solamente estamos preguntando cuánta experiencia tiene. ¿Lo pueden ver bien? Sí. ¿Alguien está teniendo problema de acceder a la encuesta? Puede quitarse en mudo y decirlo. Me parece que muchas personas el día de hoy no tienen mucha experiencia y está bien porque solamente estamos haciendo esta encuesta. Yo solamente quería traerlo. Solamente quería decirle que no podía quitarme en mudo y no pude ver la encuesta y solamente vi las respuestas.
Yo pensé que nos estaba pidiendo que respondiéramos a la encuesta en alta voz. Gracias, gracias. Voy a hacer de transición. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Gracias por estar aquí y bienvenido. Solamente quería pasar y también un poquito más de... He estado en la polución del aire por 17 años, de las regulaciones, del Distrito de Control de la Polución, de que he sido ingeniero para eso. Y después me junté con ARB en la división de reforzar como de estructura. Como 10 años yo di clases de las instrucciones en ese tiempo. Parece que mi personal y yo, de los accesos de los riesgos que nosotros usamos para apoyar las reducciones con el desarrollar las nuevas regulaciones y la transportación y las divisiones de tóxicas. Es un poquito de mí y un poco de Amanda, obviamente, y de Cristal. Y ha ayudado mucho que están actuando como anfitriones de Zoom. Solamente quiero darles las gracias por su ayuda. Y hay una persona que también me gustaría reconocer y presentar, que no se encuentra en esta lista como miembro de mi personal, Stanley Armstrong. Y Stanley es responsable por escribir que podríamos de los proyectos en las transportaciones. Si es que hay unas preguntas que entran para esta reunión que yo no puedo responder, yo estoy seguro que Stan tal vez pueda responderlo, que tal vez va a estar respondiendo unas preguntas. Y por lo último, nosotros vamos a tener un poquito de la presentación del acceso y ambiental que ha estado con nosotros, y vamos a estar hablando de cómo se ha llevado a cabo. Nosotros entramos de las reuniones después de que pueda compartir su tiempo y el conocimiento con nosotros. Entonces, gustaríamos a reconocer. Nosotros tenemos Genevieve Arslan, Taylor Thomas, Madonna Williams, Jonathan Pruitt, Joe Liu, Jim Williams y Mark Abramovitz. Y nosotros actualmente estamos a hacer una pregunta separada. Y nosotros tenemos también un poco de presentaciones que se va a dar por Genevieve. Nosotros tenemos un poco. Muchas gracias por de la presentación. Cuando yo quiero empezar, queremos entender de por qué esta presentación, de que cómo están poniendo juntos. Nosotros tenemos como en los últimos meses, es típico de un formato de estas sesiones, ha sido unas presentaciones bien cortas, y también va a ser una oportunidad para que nosotros podríamos de discutir de cualquier cosa. En el proceso de hacer eso, de que nosotros, que la gente podrían hablar de los riesgos, de que pueda estar por las sesiones en los riesgos. El asunto es que los riesgos y el acceso es un tema complejo,
en el mismo formato que pueda estar. Y nosotros actualmente quisiéramos cambiar el formato un poco de las capacidades mías, lo que estoy asomando de la información que está en mis láminas, que saben bien poco o nada del acceso. Si ese es el caso, muy bien. Si sabe algo del acceso de los riesgos y más que todo si está familiarizado de abogar por parte de, por favor, siéntense libre en hablar un poco más de que toda mi carrera de la parte por este tema, no estoy familiarizado con la comunidad y de cómo eso podríamos usar el acceso de los riesgos. Por favor, ponga su experiencia. Que alguien hizo una pregunta bien temprano de las discusiones y de que él va a ser, de que debe de ser parte de esta reunión. Después de que pueda hacer su pregunta después de que pueda dilatar, después de que se ha cambiado. Sí, no sé si tengan alguna pregunta. Por favor, siéntense libre en dejar, después de que se ha visto algo en un dispositivo de que algo que específicamente pueda ser relacionado con el dispositivo, por favor, de nuevo, puede parar y preguntarme, que ustedes pueden hacer su pregunta. Todo el punto de esta sesión es para proporcionarles la información en su trabajo y en la mejor manera. De mi agenda que pueda llevar esto a cabo y yo no tengo las láminas y lo que nosotros tenemos que hacer es que pueda ser una sesión. Entonces, la mejor manera de hacerlo, de hacer una pregunta y como dije, yo no estoy abogando para la comunidad, pero tenemos suficiente si tiene una pregunta que es estrictamente del acceso, pero más de abogar, de nuevo, hagan preguntas, pues ese es el punto de la sesión el día de hoy. De nuevo, nosotros hemos estado en situaciones donde vamos a estar reuniéndonos así y no que tenemos preguntas que no queremos hacer la primera. Por favor, sea esa alma valiente que pueden hacer todas las preguntas que quieran y vamos a relajarnos y va a ser una discusión en vez de una presentación. ¿Todos se sienten bien sobre eso? Un poquito más de lo que yo quiero cumplir. Nosotros queremos proporcionarles una información de abogando. Claramente, esto es de accesar, pero el riesgo del acceso es un tema que no tiene mucha importancia, es lo que vamos a estar. Pero nos ayuda del distrito de ARB y nuestra responsabilidad
de cómo nosotros podremos usar voy a dar un poco de información de ambos, de cómo podríamos hacer eso del distrito y cómo nosotros podríamos, cómo es otras agencias que se pueda delatar. Ayúdanos a entender eso de, para que podríamos poner nuestras sesiones al futuro a sus necesidades. Y después, como se pueda oír las presentaciones, después de Genevieve y lo que puede oír. Genevieve, ¿puedes seguir adelante? Yo no tengo la intención de tomar tiempo de hacer la presentación actual. Solamente quiero hacer de todo lo que se juntaron hoy y todo. Mi único papel de repasar de todo el tiempo es de que podemos asegurarnos de que todos los que están abogando en esta llamada, yo creo que de todos los problemas matemáticas y en realidad que está en
Es el papel que estoy tomando. De todo, no tiene conocimiento. Después y después vamos a estar con todos nosotros en esto. Joe, ¿ya se encuentra listo? Yo creo que está en mudo. El botón se empezó cuando empecé a compartir mi pantalla. Me estoy asomando que pueden oírme. Se me hace chistoso, Genevieve, porque nunca... Después de que podríamos educarlos de todos los riesgos. Yo no hice que yo no logré de hacerlo, de que lo agarré de alguien más, pero un asesor filósofo entró en una refinería de un operador que dice que lo que es lo que pueden ser las personas, de los filósofos que pueden hacer. Yo creo que él le gusta esta broma, pero que puede decir diferentes de 2 en 2 y en más, y también del riesgo del acceso, que puede cerrar la puerta y decirme de lo que piensa. Y en realidad de los operadores. Pero esto es algo de empezar para que puedas saber a dónde vengo. Yo soy bien crítico del uso de los accesos de los riesgos, pero no creo que no hay una buena cosa de un acceso, y de hecho de lo que nosotros estamos haciendo, de tratando de figurar esas respuestas y esas relaciones de exposura a las tóxicas y usarlo en el riesgo, y algo de eso es buen trabajo, y les doy las gracias a ellos por ponerlo junto. Es más importante para las comunidades, para que cómo se utilizan estas evaluaciones. Y por supuesto, aprecio todo el esfuerzo que se hizo para preparación, todo esto y el proceso, por supuesto, el conectarnos y respondiendo y apagando las alarmas, y por supuesto, todas las llamadas que te hice. Y sí te estoy dando las gracias por hacer esto. Entonces, estas evaluaciones de riesgo de salud, cuando podemos enfrentarlas. Ahora, las evaluaciones de riesgo, desde mi perspectiva, es básicamente no valen la pena. Es porque, y digo esto porque no están basados solamente en la ciencia. A veces se utiliza para nomás justificar un estatus. Esto ha sido mi experiencia. Entonces, para un criterio completo se tomaría mucho más tiempo. Yo he trabajado con Cintia muchos años y décadas de cómo tratar y traer estas evaluaciones o riesgos de evaluaciones de salud, y cómo entonces enseñar estos cursos en un semestre, por supuesto en una evaluación de riesgos de salud. Ahora, por supuesto, nunca se logró esto porque se toma mucho tiempo y hay muchos detalles. Para mi consejo para aquellos que abogan para la comunidad es de no creer todo, ¿verdad? Especialmente de las evaluaciones. Que ustedes hagan esas preguntas antes de hacer una decisión. Les recomiendo que demanden acerca de de la polución, de poder eliminar de esos riesgos, la potencial de las emisiones, aquellos contaminantes en sus comunidades, enfocarse, y también que den de alta las emisiones y reducir esas emisiones. Y por supuesto, ustedes van a entonces querer esa prueba de esas comunidades cuando están envueltos con aquellos contaminantes que va a causar una potencial a hacer daño, especialmente a la comunidad. Aquellos defensores, por supuesto, dicen, oh,
¿sabes? Realmente no hay nada peligroso que está sucediendo aquí. Y entonces cuando realmente se da cuenta uno que sí hay cosas envueltas acerca de la emoción. Ahora la siguiente línea de diferencia dice, sí, sí hay contaminantes, pero realmente no son tan peligrosos. Ahora, porque tienes que ahora probar que has sido expuesto, ¿verdad? Ahora después, el siguiente paso es realmente que cuánto es el dosis que la comunidad ha sido expuesto. Y entonces tienes que enseñar los riesgos de salud. Y cuando lo enseñas, entonces tienes que decir, bueno, tienes que hacer esa evaluación si realmente hay una riesgo de salud. Si son aceptables a nuestros contaminantes. Ya que se lleva a cabo todos esos casos, esas cosas y entonces esas saludes de riesgos, después dicen, bueno, no ha habido nadie, ¿verdad? Quien llegue realmente a ser afectado por estos contaminantes. Y entonces es una prueba de culpabilidad, ¿verdad? Es imposible de poder entonces vencer esto. Ahora, por supuesto, en esta lámina podemos ver que los que están realmente causando esos daños de prueba, realmente a veces es difícil. Y por supuesto, yo no soy el único que está haciendo estas evaluaciones de riesgos. Nixon dijo algo muy famoso que se registraron, que el riesgo de evaluaciones pudiera llegar a ser como un espía que se tortura. Y si se tortura ese espía, realmente te va a decir lo que tú deseas decir. Y es la misma situación aquí, del estar expuesto o la información de admisión. Hay muchas informaciones, 6 diferentes respuestas. Realmente no está basado en la ciencia. Y hay muchas, están asumiendo las cosas de estas evaluaciones de riesgos. Y asumir las cosas. Ahora, yo no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Donald Rumsfeld, había dicho, hay cosas que sabemos o conocemos y otras cosas que no conocemos. No sabemos lo que no sabemos. Bueno, cuando ves esa perspectiva desde esa óptica, entonces las evaluaciones de riesgo, porque no nos enfocamos en las cosas que no sabemos. Y cuando salen a la luz estos riesgos de estas evaluaciones, lo que sí sabemos, hay que 10,000 contaminantes en el mundo y por lo menos 8 tóxicas. Y en el Matrix se consideran. Y cuando estás haciendo una evaluación de riesgo de salud, tienes que ver la toxicidad de estos puntos finales y toxicidad neuro y toxicidad genéticos. Ahora, yo sé que estoy hablando demasiado rápido para los dos intérpretes, pero nomás me dieron 5 minutos. Ahora, son inmunotóxicas y doctrina que afectan la respiratoria toxicidad y los puntos principales de los tóxicos. Ahora, estos son miles de químicos en lo que es el matrix de 8 ecológico y estos puntos principales. Ahora, por supuesto, entonces esto trae a la luz por qué estamos usando estas evaluaciones de riesgo de salud. Dice uno, entonces, ¿por qué lo estamos utilizando? Ahora, por supuesto, yo no soy el único. Ahora, el Airbnb, la compañía, está haciendo su propio análisis, ¿verdad? Que están viendo los diferentes programas de ver estos puntos principales toxicólogos, para ver el futuro, de tomar los síntomas de asma y los fundamentales de los contaminantes en el aire a los cuales están expuestos
Y por supuesto, esto por supuesto pudiera ayudar en el futuro, mas sin embargo, no estamos donde realmente deseamos hacer. Ahora, por supuesto, Airbnb no está en una agencia que da esos tipos de permisos. Ahora, hay un desenvolvimiento de ver lo que son los nuevos toxicólogos y que regulan estas decisiones, el costo y los beneficios de desenvolver estas nuevas regulaciones. Porque realmente es la ciencia y que se da legitimidad a las agencias. Y hay personas que son contratadas que identifican qué es lo que está causando esta polución. Porque si no son basadas en lo que es la ciencia, entonces simplemente están asumiendo. Y obviamente no están enfocados en la póliza, esas decisiones. Ahora, las personas que están aquí, Cintia, y las personas que están reuniendo aquí, el riesgo, evaluación de riesgo, te dicen, la comunidad ha estado viviendo en materiales que son peligrosos, los vapores contaminantes de la agua que está debajo de lo que es el terreno por cientos de años. La evaluación de estos riesgos está bien. Por supuesto, Taylor Thomas, quien está con nosotros hoy, del este de comunidades, de lo que es el ambiente de justicia y que está en este comité de información sobre el aire. Dijo que hay diferentes niveles, 1 en millón de cáncer, de riesgo, tal vez sea 100 millones de cáncer riesgos dependiendo. Y ellos que van a implementar estos programas para reducir el riesgo de 85%. Y están dejar en este riesgo. Y, por supuesto, la ciencia y la póliza. Ahora, John Gottman mencionó que era un asesinato premeditado y, por supuesto, una muerte. El doctor Gottman dijo que el riesgo de ser expuesto a la radiación, básicamente el punto principal de la evaluación del riesgo es el riesgo del beneficio del análisis, es cuántas personas estamos dispuestos a que mueran para los beneficios y la economía de otros. Esta es otra manera de poder verlo desde otra óptica y cómo poder ponerlo y presentarlo, porque estos son las personas que están causando estas contaminantes, qué se les permite hacer y cómo lo pueden hacer. Y las alternativas de hacer estas evaluaciones de riesgos. Y entonces, si este es el caso, ¿por qué nos permiten hacerlo? Y cuando digo nosotros, estaba hablando de las agencias. No sé si conozcan una trampa del chango. Ahora, pones un plátano debajo de esa botella. Y entonces, cuando mete el chango, agarra el plátano y no lo suelta, no lo deja ir porque sirve un propósito funcional para esas agencias. Nosotros tenemos que desenvolver es centrarnos en esas cosas que causan daño, que despiden esas emisiones, enfocarnos en cómo reducir, ¿verdad?, de esos peligros y también aprobar en las comunidades y protegerlos. Gracias por permitiéndome hablar y también permitirme hablar de esta crítica de las evaluaciones de alto riesgo y también por presentar aquí hoy. Gracias, por supuesto, y gracias, Joy, por compartir tu perspectiva en esto. Antes de pasar adelante, ¿alguien tiene una pregunta para Joe o que salieron a la luz mientras su presentación? Naimín parece que tiene pregunta de cómo hacer. Entonces, hay diferentes
maneras de estas evaluaciones de salud de riesgos. Cuando estamos hablando de estas evaluaciones de riesgo, estamos hablando, por supuesto, esto es perfecto a lo que voy a decir y voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ¿todos están viendo mi pantalla? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de esta plática hoy, es una evaluación. Las guías para los programas de hotspots y es muy análisis muy específico. Y ese tipo de análisis usando esas guías está conducido por demostrar el cumplimiento de AB 2548, cuál es el programa de hotspot, y también se utiliza por el distrito del aire, unos distritos. Y el cumplimiento de el proceso de está usado por nosotros y está demostrando las regulaciones para que podríamos demostrar de esos asuntos y las reducciones que puede resultar de implementación. Y por lo último, que se pueda usar y típicamente puede usar en el proceso de secuencia. Cuando los desarrollantes, cuando el reporte es en el efecto en la comunidad que se pueda empacar de las calidades y si son tóxicas con el impacto, son las agencias. No creo que es una lista completa. ¿Ya le respondí la pregunta? No. Déjenme saber si quiere que se lo explique más. Yo creo que ya lo explicó definitivamente del acceso de los riesgos de las toxinas. O también, por ejemplo, cuando está planeando el apartamento evaluando del apartamento, digamos, de una nueva instalación. Se trata de internamente o lo puede ser por recurso. Y las preguntas de ¿qué pasa cuando dicen o algunos otros impactos? Y hay otros asuntos de los riesgos. Y es algo más que iba a hablar un poco más, pero lo podemos hablar ahorita. Esta es una de las áreas a donde están hablando que es muy importante de abogar de ese tipo de esa excepción o tipo de declaración. Este es lo que regresa de lo que dice Joe. Es muy importante que es crítico de lo que está sucediendo. No siempre estoy seguro de que son deceptivos, pero la gente tiene sus propias motivaciones y a veces esas motivaciones directamente o indirectamente influencian la decisión cuando tiene que ver con la salud. Entonces, una de las cosas que puede hacer para abogar es que debe desafiar si es que hay un acceso de salud que puede afectar lo peligroso de los químicos que puede llegar de esa instalación. Eso es algo diferente que uno debe de hacer, que típicamente que estamos pasando, si lo hace típicamente, si se puede desarrollar de las planificaciones o el proceso. ¿Eso le respondió la pregunta? Es como, Donna, si tiene alguna pregunta o hay varias preguntas.
Vamos a empezar con yo creo que ya me está permitiendo. Hola, buenas tardes. Me gustaría a sugerir que las agencias pueden hacer cuál es el acceso para la comunidad y más que todo del abogado, de que el acceso que pueden tomar en cuenta de poner en las comunidades y que no pueden permitir y que de hecho permiten que las comunidades y en particular que ya tienen desventajas va a permitir que la instalación puedan accesar de los niveles tóxicos de la habilidad de permitir que puedan entrar. Entonces, el título de que actualmente que puede poner esa información y después de la seguridad a las comunidades y a las personas. Entonces, me gustaría ver que ese acceso, yo creo que es más que todo de lo nosotros no hacemos eso. Entonces, en mi opinión, muchas veces no es en propósito, pero cuando pelamos las capas, mayoría de estos asuntos, estos accesos se hacen a propósito, que ha funcionado por mucho tiempo. Entonces yo creo que ya es tiempo de deshacernos, que pueda reflejar de lo que vaya a suceder. No sé si directamente puede responderle su declaración que están llamando de esta sesión, de las preocupaciones. Gracias. Tenemos otras manos que tienen las manos alzadas por Jane Williams. Le voy a pedir que se quite el mudo. Sí lo podemos oír. Yo creo que ya es tiempo que la agencia, que estos riesgos son documentos políticos. La mayoría de estas toxinas, de los eventos de que la mayoría de los casos y esos eventos de SSN que se puede que son las emisiones de también de esos recursos. No es ciencia, es un documento político por los polutantes y de las compañías y las agencias que están haciendo cosas. Y en realidad es mucho menos de los impactos de esas instalaciones que pueda impactar de abogar y de qué tan cerca es de todas estas emisiones. Entonces, en realidad, de quedarnos sentados y el distrito, que es el riesgo, que parece ciencia, y en realidad estamos tratando de hacerlo que como es ciencia, pero en realidad son declaraciones políticos y lo hacen bien cierto de qué lado, y estos riesgos del acceso que se pueden usar para aumentar la polución y el riesgo, corrígeme si estoy equivocado, de rebajar las poluciones, ¿verdad? Por lo menos en este lado dicen, sí, de las fábricas y el sur centro, no es tan malo. Tal vez pueden contraactuar en las declaraciones de CARB,
de las esquemas regulatorios que puedan decir, tiene que rebajarlo y no es actualmente lo que nosotros podríamos ver de los accesos de los riesgos, muy rara a la vez. Muchas gracias por oír. Agradezco mucho la oportunidad. ¿Algo que quieran decir? Sí, gracias por eso. Me recordó de algo y me recordaron de algo. Entonces voy a agregar de lo que ya hemos dicho. Bueno, tiene que ver con CICUA, la polución que ya existe en la justicia ambiental. Es considerado un fondo de las condiciones de que se pueda aceptar y los fondos, que es un gran problema. Entonces, Diana, cuando ya las cosas que nosotros dijimos, que no me recuerdan algo que podemos entender que cuando tiene que ver con el cumplimiento, ¿qué es lo que está sucediendo de la estructura? De lo neutral, los regulatorios, de los públicos, de qué es lo que está sucediendo, que están consultando las firmas y los trabajos y no los resultados. Nosotros tiramos otras asunciones que puedan accesar y es algo que un pesor cae en la agencia, que si esas asunciones pueda irse. Eso me recuerda que por 12 años y otra cosa que pueda suceder en las yardas de las comunidades de la justicia ambiental que puede representar. Si hubo un acceso de riesgo, que puedan decir, no hay problema. Pero después no fue lo consultante, sino que sucedió. De hecho, que las emisiones de lo que estamos viendo en todo el personal, estamos perdiendo de las emisiones de todas las comunidades del sur de Los Ángeles hasta los Palos Verdes, de la exposura, que es una preocupación, pero ya después que lo figuraron, entonces lo van a en la instalación, pero no hicieron eso. La mejor alternativa es que de reciclar nuestra batería de la comunidad de color, que ya se ha sido el sobrepaso, pero son un par de cosas de lo que nosotros hemos visto. Muchas gracias, agradecemos mucho eso. No que estoy tratando de, pero ya entramos una hora a la presentación y estamos en la primera dispositiva, así que dame un momento. Yo solamente quiero agarrar un poco de información que tal vez pueda ser importante. Y nosotros podríamos ahí regresar a esta discusión. Quiero empezar con cuándo, cómo y quién. De lo que entramos, del acceso de, estamos hablando de qué fue conducido, que dice de, si es una herramienta, ya como Joe y Jana ya lo dijo, mencionó, es una herramienta que tiene limitaciones. Pero sí es una herramienta que del el riesgo de los químicos es conducido
cuando uno o más de los contaminantes de la polución que se fue emisionado, que pueden decir que sí hay maneras. Algo que nosotros para el cáncer y nosotros todos son contaminantes de cáncer. Que son crónicas y agudos, que nosotros vamos a estar hablando. Es un número que sí, nosotros que Jaden y yo estamos tratando de llevar a cabo. Es que si se muestra de los documentos que ese documento no hay otras acciones, de las acciones que pueda rebajar el riesgo de la particulación y como una herramienta puede ser algo que se pueda usar, un número de que se pueda usar, que pueda ser valor, pero también puede ser mal usado en una manera intencional e intencional. Y solamente es bueno de la información. Una de las cosas que lo vimos en Yo está correcto, que hay muchas asunciones que nosotros estamos tomando, como accesar, como si hay excepciones al final y nosotros vamos a tomarlo. Bueno, entonces, sin embargo, este es un repaso del riesgo del proceso que empieza que algo que dice lo primario, las calculaciones de que se puedan hacer para generar, que puede indicar más allá del proceso. Y la razón de esto, que si hay una instalación que genuinamente no está soltando de los que estamos a nivel, que no necesitan por su escrutinio de los riesgos y accesos. Un paso de que se pueda llevar un paso. De los de unos de los riesgos de que actualmente se usa para agarrar la información para que del análisis. Actualmente de hacer el modelaje de que se pueda hacer de los riesgos accesos, que es fácil y no toma mucho tiempo que se pueda agarrar toda esa información. Si ya se puede conducir y el análisis usando de lo que ustedes saben de ser protectivo, las asunciones y en demostrar que son bajo de este estado, que si encuentran el análisis, entonces es una manera de que de sobrepasar o ya no tener directamente de los accesos directamente. Y lo último, por supuesto, son las herramientas. Vamos a hablar un poco de las prioridades y la razón que del número de las personas, de lo que no entiende. Vamos a hablar esto un poquito más. Si alguien ya pasó de AB 176 y también del programa de hotspots, ya se hizo una ley. El código de seguridad fue modificado y casi las instalaciones se puede hacer en categoría una alta de que se pueda presentar los accesos. Después de que nosotros tocamos que el acceso de los códigos de seguridad que se puede del distrito que está conectado por la instalación.
Y después de el acceso de que nosotros ya tenemos y después nosotros tomamos información de eso. Cuando estamos hablando de la prioridad, Entonces, el Código de Salud y también los lugares o la legislación de 2588 no dice qué se tiene que hacer. La agencia responsable, entonces, cómo la metodología determina los niveles. Entonces, de alta prioridad o lo que es una prioridad baja. Entonces, en los 1980 en California, la polución del aire, en 2500 dio esa prioridad a lo que es esos requisitos. En el año 2015, lo que es la Oficina de los Peligros de Salud ambiental, dieron también lo que son las reglas. Y entonces la evaluación de riesgo de salud se condució también. Y está allí esa guía para dar prioridad. Y también se publicó en agosto de 2016. Es nomás una guía y no es una regla. Entonces, los distritos no están requeridos a utilizar estas guías. Algunos distritos utilizan o usan una versión de esto en el sur, en la costa del sur. Usan una metodología de calculaciones, mas sin embargo hacen unos ajustes. Pero todo el sistema, la metodología, es para poder darnos una calificación que se pueda calcular rápido en cuanto a cáncer y cosas que no son cancerosas y crónica o cáncer que es aguda, para poder entonces darnos a una evaluación de riesgo de salud y poder refinar esas evaluaciones requeridas. Entonces, algunas preguntas. Voy a pausar por un momento. Si tienen una pregunta. Otana. Parece que Odana tiene su mano levantada. Muy bien. Para abrir el micrófono se tarda mucho. Y básicamente entiendo esto, básicamente lo que estás diciendo. El distrito de aire, tanto el local, distrito o CARBS, no es la posición de ustedes o responsabilidad de ustedes. El distrito local del aire, ustedes no son estas evaluaciones. Son las instalaciones y contratan a aquellos que consultan. Entonces, esto es como el dicho entonces que la zorra está cuidando entonces a la casa, el gallinero. Entonces, ¿dónde está la protección? Estamos leyendo estos reportes. Los contaminantes siempre están a favor de estos que están causando la contaminación. Entonces, ¿dónde está la protección para estas comunidades que están en una situación desfavorable? Déjame ponerlo en dos maneras. Dar prioridad para agarrar o recibir esa calificación para saber que tenemos que entrar más a fondo para hacer evaluación del riesgo de salud. Eso sí está hecho por los distritos. Los distritos entraron en este proceso. Temprano en los 80s, en 1990s, cuando el 80 y estos hotspots, estos programas, los distritos tenían que dar prioridad a todas estas instalaciones y las reglas y estos químicos que iban a ser peligrosos, que por supuesto iban a estar preocupantes, iban a ser
preocupantes. Entonces, las calculaciones iban a dar prioridad a poder entonces poder cuidar a aquellas personas. Entonces, en el ámbito mediano, el distrito entonces tenía que dar autoridad para conducir estas evaluaciones de alto riesgo. Y, por supuesto, la prioridad de alta categoría tenía que conducir esta evaluación de salud, del riesgo de salud. Ahora, el distrito del aire tenía que hacer entonces estas evaluaciones, estas instalaciones. Ahora, el distrito del aire tenía que hacer estas evaluaciones. Ahora, se tenía que repasar y tenía que indagar en estas evaluaciones. Entonces, ya que el distrito estaba satisfecho con esto, tenían que dar comentario y también contenido a estas evaluaciones. Podemos entonces ver que hay varias capas de esta revisión. Y para entonces contestar tu pregunta más simple, sí, hay requisitos que conducen a estos riesgos de evaluaciones. Sí, contestaste mi llamada, pero es donde viene toda esta confusión, porque no hay algo que está fijo. No hay consistencia. No hay una guía que está fija. Así que nosotros podemos entenderlo. Se deja a las agencias. Y por supuesto, la comunidad siempre está al lado del perdedor, ¿verdad? Por eso yo sigo abogando por las necesidades, para que haya algo correcto. Ahora, yo diría que sí hay un procedimiento que se utiliza y también una regla que todos deberían hacerlo de la misma manera. Regresando a lo que mencionó Joe anteriormente, hay, por supuesto, suficiente espacio para que el modelo se puede dar un espacio. Asumir esas cosas, se dejan o esa información para la salud protectiva. Ahora, yo sí estoy de acuerdo. Vamos a continuar y tengo un punto en mi presentación que tal vez vaya a tocar este punto principal. Hay una pregunta rapidito de Herman en el chat. ¿Can an EJ organización pudiera proveer una HRA independiente? Para contestar tu primera pregunta, por supuesto, puedes y se permita para poder hacer tu propia evaluación de riesgo, pero independiente se pudiera entonces poner ese reto, ya que se pone a la luz para aquellos que están consultando. Por supuesto, lo puedes hacer, pero no estoy tan seguro cómo se desenvolvería esto. No puedo decir cómo llegaría a verse y cómo se afectaría la decisión. Tendría que afectar el proceso del nivel del distrito. Ahora, tu segunda pregunta era, nomás era clarificando de el CARB entonces da validez, HRA de esta instalación. No, nosotros no tomamos el papel principal de esta evaluación. Cae bajo sobre el distrito del aire y nosotros somos secundarios del ambiente de la oficina de ambiente de salud de peligros. Ahora soy Matt. Soy entonces parte del sistema de división, de la división tóxica de transportación. Aquí sí quería decir, ¿quién puede hacer entonces ese tipo de evaluación? Ahora, cualquier persona puede ser una HRA, porque también se puede dar información de cómo es que hicimos nuestro trabajo, de cuál se le puede enviar
usualmente lo que vemos es de diferentes industrias de cuando se hacen estas cosas, pero no hay nada que prohíbe de cualquier partido que haga ese trabajo de cual somete esto para consideración. Nomás quiero dar mencionar esta distinción. Ahora, pues, te lo paso de regreso. Sí, gracias. Muy bien, queremos proseguir en eso. Entonces, para dar prioridad a esta calificación, para entonces poder ver los componentes de este tóxico. Es una calculación rápida que se puede hacer. Es de la emisión, los derechos de la emisión para un que es un contaminante carcinógeno de un múltiple, de un riesgo de factor y a niveles que expone estos números que puede cuantificar los niveles de toxicidad. Ahora, ¿pueden todos ver aquí el puntador? El punto 1 que está dando una tóxica, entonces de cómo está siendo. Es la unidad o el riesgo para de ese receptor. Hay varias variaciones de ese receptor. Muy fácil. Vamos a decir que dos cosas están emitiendo las mismas cosas. Entonces, multiplicaríamos la emisión o el derecho y el riesgo y también el receptor y también la polución aguda, si es causa cáncer o no cáncer, que es agudo. Que no causa, entonces causas. Y aquí comparamos entonces el estándar. Entonces, la CAPCOA guía nos da los guías. Los distritos no tienen que usar estos números. Y muchos tienden estos niveles que están arriba. Entonces, esto es una industria para 2588 ese propósitos. Si es cáncer o no cáncer, crónico o agudo. Si es prioridad baja, y entonces pueden someter esas inventario de emisión cada 4 horas. Si están bajo ese rango entre menos de 10, entonces intermediario, entonces el distrito tiene que entonces entrar en una evaluación de salud de riesgo refinada. Si están arriba de 10, entonces tienen que hacer alta prioridad. De nuevo, el distrito sí tiene un espacio ahí para poder entonces hacer unos ajustes. Y esto es simplemente para poder entonces dar esa evaluación o refinar estas evaluaciones de riesgo de salud. Antes de entrar en esto, hemos invitado a John Bordeaux en la oficina de evaluación de peligros de salud. John, no sé si estés listo, podemos pasar a la siguiente pantalla. Buenas tardes, yo soy Bordeaux. De evaluaciones de riesgos de tóxicos. Y si no están familiarizados, yo soy Cal EPA, también con lo que es de ayudas del aire, de ese comité y las actividades que están envueltas en esas evaluaciones. A la siguiente pantalla, que la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental también revisa las evaluaciones de riesgos para la salud, las instalaciones para distritos del AIRES. Como las industrias y las personas que rodean. Entonces, estos riesgos se estima cánceres es de riesgo y riesgos de salud que están expuestos a químicos y emiten esta industria. Y por supuesto, también hacemos estas evaluaciones de alta riesgo de salud cuando se pide por el distrito. La siguiente pantalla. Y por supuesto, hemos escrito varios documentos de apoyos técnicos o guías de documentos. El proceso, entonces,
consultamos entonces con CARB y COPCUA. Estos documentos se revisan por el público y también científicamente un panel de revisión. Adoptamos en 2008, se derivó de referencia expuestos de nivel que no son cancerosos. Entonces, este documento, apoyo técnico, describe el riesgo de cáncer y las evaluaciones, métodos de hotspots programs o programas de hotspot que listan los químicos en los valores de salud y referencias de expuestos niveles. En 2009 también estos factores de potencia de cáncer y estos documentos que contienen cáncer de riesgos, la metodología de la potencia de cáncer y los factores que desenvuelven la metodología. En 2010 expusimos estas evaluaciones en análisis de SD. Este documento contiene métodos de determinantes residentes que no trabajan alrededor, para eso sean expuestos. Así en la siguiente pantalla, finalmente en 2015 dimos de alta este manual o una guía de preparación de evaluación de riesgo de salud. Este documento incluye la sensibilidad, factores de SF constituye el cáncer, ajustamiento de infante y niños. Básicamente la guía manual conviene de 3 doctores con un PhD y manual. Aprecio su atención y concluye mi presentación. ¿Hay preguntas para John? Si tienen preguntas, Matt. Si tenemos algunas preguntas en el chat. ¿Debería empezar? Sí. Tenemos aquí varias preguntas de Cynthia. Ella preguntó cómo estas medidas de precaución, ¿qué papel toma estas evaluaciones en cuanto estamos viendo el juego de números? Si la comunidad nunca va a confiar en estas evaluaciones de riesgo, ¿a qué te refieres con estas medidas de precaución? ¿A qué se refiere? Esa es la respuesta equivocada. Deberías saber las medidas de precaución. Cuando no tienes la información científica, entonces deberías tomar la decisión de precaución al lado del público. Me alarma que tú no sepas esto. Si hacemos eso, no había escuchado ese término específicamente. Sí hacemos eso. Usualmente usamos asunción de protectiva de la salud. Tal vez pudieras elaborar sobre tu pregunta. Básicamente, no sé si puedes, más sin embargo, aprecio que estén intentando, porque los líderes de la comunidad no tienen la fe en esta herramienta que tú estás tratando de modificar o ajustar. Yo personalmente me gustaría saber cómo puedo yo ayudar a cómo la agencia puede hacer de otra manera y el riesgo que estamos envueltos en la comunidad, porque esto ya está pasando por décadas. Las personas tienen lo que es una gráfica. Yo tengo 62. Yo no voy a vivir más de estas tóxicas en mi comunidad. Y yo estoy muy interesado de ayudarle a ustedes y a otros de realmente de ver los riesgos de una manera como que sea justa. Y si ustedes están envueltos en esto, debería ser honesto en esto. La mayor parte de nosotros vamos a hacer lo que nosotros podemos para hacer esto mejor. Yo sé que ustedes están aquí, piensan para nosotros, más sin embargo, muchos de nosotros nos sentimos que estamos aquí por ustedes. Y yo estoy de acuerdo con esto. Ahora, esto me asusta, ¿verdad? Es espantoso. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. El punto de tener esta plática
de esta sesión hoy no es solamente para hablar contigo, que nosotros estamos tomando la delantera en esta conversación y dando esta presentación. El intento de esto es para que poder recibir información de parte de ustedes y los hechos y varias de los que están abogando para la comunidad y varias sesiones. Y por supuesto sabemos que, y lamento que tal vez estas expresiones no están yendo más allá de lo que ustedes esperan. No sé, John, si tú quieras entrar en este tema del cual estamos hablando, sin embargo, yo puedo solamente nomás para decir que la idea de el impacto cumulativo, estamos buscando maneras de cómo ver esto. El problema es que no es un tema fácil de dirigirnos y también del tomar nota que el EPA de Estados Unidos no tienen un ejemplo de cómo envolver el impacto y una agencia que es más allá o más grande de tener mucho más información sobre esto. El interés de todos está allí, pero no ha especificado. ¿Quién tiene una respuesta en esto, Cintia? Disculpa, estás en mudo. Sí, estaba. Me parece que mi respuesta es que lo mismo de que siempre he tenido. Si no están dispuestos de poner una memoratorio en los factores de la polución para las comunidades, cual yo no he oído que alguien está dispuesto. Después de los 20 años atrás, de lo que fue un poco difícil para ver, pero ahora, como lo pueden ver, lo puede olerlo, lo puede probarlo, y de lo que nosotros estamos dispuestos de darle tiempo para que nosotros podríamos ver el proceso, pero no se pueden permitir con un sistema donde se puede hacer algo. Estoy tratando de ser paciente antes del día y yo quiero ser respetuoso. Esto es algo que me molesta en realidad. Tienen gente, mis mentores, gente que me han enseñado y yo puedo seguir y ser más y más, pero la herramienta no es correcta, no se está protegiendo, no importa cuántas leyes. Mi comunidad ahorita tiene 5 justicias ambientales que se tiene que tomar en lugar, incluyendo de que nosotros estamos agarrando más bodegas. Del éxito que se puede hacer del peso de que estamos cargando y las herramientas que estamos usando no nos está haciendo llegar. Hay que tratar de ver cuáles herramientas necesitamos y hay que desarrollarlos de otras mentes como Dr. Cayo en esta llamada, Dr. Lu y otros. Y yo creo que aunque nosotros sentimos tan quemados por el sistema y no estamos comprando el riesgo, no significa que no tenemos una manera de que se pueda proteger. Es lo único que puedo agregar. La razón por esta sesión, para que podríamos oír de esto, no estoy diciendo que no lo han dicho antes. Después, agradecemos mucho, de hecho, que hemos estado tomando el riesgo, que por favor sea paciente lo más posible de lo que estamos trabajando ahorita para trabajar con ustedes, de tratar de entender sus preocupaciones y de encontrarnos con nuestras necesidades. Si quieren agregar algo más a eso,
Solamente quería hacer un comentario rápido. Una de las cosas que yo estoy oyendo, yo creo que es algo que es calmado con el proceso. De ayudar a informar de regulatorios y acciones respectivamente a otras instalaciones y otras categorías que nosotros actualmente tenemos un grupo de los polutantes y yo creo que de lo que Cintia están diciendo es que eso está, y si no estoy teniendo sentido, entonces solamente puedo digestar ese tipo de acercamiento que presenta la oportunidad de yo creo que tenemos que tener discusión de qué es lo que se necesita y cómo se puede aplicar después de lo cumulativo y los impactos, pero de un punto y lo que tal vez no es correcto. Tenemos tiempo de las documentaciones y que nosotros tenemos de los tipos y los polutantes y de viniendo de diferentes instalaciones, del impacto de estas instalaciones en diferentes áreas. Yo creo que hay mucho de quitar. Nosotros estamos dispuestos de hacer eso, pero lo que yo pienso que estamos haciendo es que si es un mensaje que la norma de las categorías y los polutantes o también puede acercarnos y no en realidad de los que las personas están interesados, que en realidad pone mucho de, ni siquiera sé la buena palabra, pero de las comunidades como se pueda proporcionar información de que se pueda utilizar, de lo que se puede construir por esa área. Con el respeto y es algo que no se hizo, de lo que me preocupa de las discusiones. Y Cintia, sus comentarios son valorosos. Yo creo que una de las razones es que lo constructivo de cómo nosotros podremos usar los excesos de nuestros legislativos y cómo podríamos determinar de unos comentarios que yo puedo ver en la sección de chat, que nosotros sabemos de estos recursos y estas instalaciones que están, de las toxinas que son preocupaciones. Esos tipos de cosas son cosas que necesitamos saber. ¿Usted conoce estos recursos? ¿Sí conoce estas emisiones de las toxinas y de las exposuras de, a pesar de lo que estamos viendo, de ese tipo de información? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Podríamos ver del proceso del acceso, pero muchas gracias. Gracias, Robert.
Yo creo que tiene otra pregunta, Cintia. Nosotros hemos notado de 4.0 de lo histórico que exponen en las comunidades y también de las que están contaminando de lo igual. Esa comunidad está como y no tiene una factura de ser el polutante en esa comunidad. Nosotros hemos dado cuenta que lo mismo de las familias individuales que no está viendo una reflexión precisa de las comunidades ni también de los que están policiando. Entonces nosotros estamos tratando de averiguar después de la que se está colectando de las prioridades de los votantes y también de las disparidades, cómo nosotros podríamos tener un entendimiento o información si es que nosotros estamos yendo a estos sitios de Virus Screen, de los y este tipo de estos sitios tóxicos que tiene que estar ahí para ayudar al público de entender. Nosotros hemos estado pidiendo de tener una reunión para que nosotros podríamos caminar el proceso para entender de que ha sido de el año de COVID y por fin yo creo que fue en otras reuniones que de los que es la reunión que viene bien pronto. Mi problema es que esta es información de que a dónde están trabajando, que tiene que ser colectado de que son los espesores de que nosotros estamos pesando. De nuestro entendimiento, tenemos otras manos alzadas. Sí, voy a pedirle que se quite el mudo. Hola, hola. Sí, señora Margaret. Necesitamos pararnos para atrás y irnos adelante. CARB no tiene ninguna autoridad de planificaciones de las fábricas que se permiten en las comunidades. Que tienen la habilidad de que no tiene autoridad, que no nos puede parar de el desarrollo
después del estado de California, del proceso de que, pero de Cal EPA y UCP EPA, que se está proyectando el proceso de enforzar, de CARB se iba a involucrar. Gracias. Tenemos una pregunta para Mark y John. Después de la experiencia de las excepciones que se permiten por el sur del coste sur, las evaluaciones. No creo que entienda la pregunta. Y después de lo que de las dos personas. Y después de al mejor de mi conocimiento de los otros programas. De sus distritos de eso. Esos asuntos de que de el sur de la costa. De la exención. Que pueden hacer ese análisis. Después de que el sur de la costa. Y en delatar el punto del sur de la costa. El desarrollo de diferentes químicos. Y único de que no están de después de que actualmente de que fue actualmente de los bases. Después del periodo de los comentarios públicos. Después de que de los programas. De lo que yo puedo hablar. Nosotros tenemos como 15 minutos, que los últimos 5 que de la última reunión se dedica para, tenemos como 10 minutos de la sesión. No son tan familiarizados del acceso. Después de que podremos representar el día de hoy, o por lo menos de ir por las próximas siguientes de cómo va a ser el acceso, de que se pueda y por lo menos dejarlos de esa situación.
de las discusiones que hemos tenido que es aceptable a todos. Entonces, nosotros hemos ido a las prioridades y que se pueda refinar, que nosotros podríamos el acceso y por qué tiempo y ese proceso que se puede consistir como de los recursos del ERMAD y después de que se pueda ser de aprobado, que se pueda ser recomendado. Sin embargo, no es el único modelaje que se puede usar, que nosotros hemos visto de ser el modelaje de que se puede ayudar. Del modelaje es que de las concentraciones y el siguiente proceso de las concentraciones de las toxicidades de las emisiones. Y podríamos hacer un Y análisis de determinar riesgo, si hay un riesgo de que es cáncer, riesgo del si cáncer. no hay cáncer crónico o no hay cáncer de riesgo. Cuando hablamos de ese modelo de dispersión del aire, esto es la Después es el información de modelaje Ehrman. Lo que que estamos es viendo la aquí es información, información que está lo puesta que se puede sobre un poner mapa. en la mapa, que es el parte importante del proceso, El que WIHA nosotros tenemos guías. especifica No la solamente guía la de información tiene información que que ser la información presentada no tiene que ser presentada de y texto dado y también en una masa, en una mesa, sino gráficamente, que tiene que identificar de estos puntos principales de guía y es una ley que se tiene que saber. El riesgo y de esa industria. Y tienen que entender entonces geográficamente el riesgo y relativo a la comunidad. Entonces la información se presenta de una manera gráfica también. Sin embargo, la información que está viendo aquí es una concentración que tenemos que refinarla aún más. Y utilizando esta información y este tipo riesgo de utilizando. Esto se puede hacer HARP2. Puede hacer todo el proceso desde el principio al final, incluyendo el sistema de ERMAD. Esta concentración se puede generar por una versión y entonces HARP2 se puede usar el riesgo o puede determinar el riesgo. Ahora, por supuesto, no hay nada que dice que tienes que usar el HARP2 para hacer este análisis. Y muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de análisis para el desenvolvimiento de regulación, utilizamos otra herramienta, básicamente Excel. Las calculaciones que se hacen en HARP también pueden hacerse lo que es spreadsheet o database, ese tipo de sistemas. Y cuando se están desenvolviendo este tipo de regulaciones, que se están proyectando estos riesgos en el futuro, también se puede hacer en este tipo de sistema spreadsheet. Está allí, se puede utilizar y está disponible. Hay clases allí de cómo utilizar HARP2. Si están interesados en eso, también, por supuesto, podemos ponerlos en contacto con personas que están enseñando estas clases. Nomás solamente quería hablar de al riesgo de cáncer y que no los que no son o no tengan riesgo de cáncer. Y cómo se calcula esa información y cómo se puede utilizar esta información. La razón que usamos estas dos casos, pero quiero elaborar un poco de lo que mencionó John en la notación de 2015, porque revisamos la calculación, la metodología del cáncer, del riesgo de cáncer residencial. Cuando está alguien expuesto temprano en su vida, la probabilidad de desarrollar este cáncer cuando ya sean mayores es más alto. Estamos entonces calculando lo que es este factor sensible. Y la metodología entonces también está envuelto de este factor de la sensibilidad de factor. Y por supuesto también la
fracción de tiempo de casa. Y por supuesto, esto iba a ser más, les iba a ayudar más si hubiéramos podido repasar toda esta información y las láminas. La calculación de cáncer de riesgo, de lo que estamos hablando acerca de la salud. Cuando hacemos una evaluación del riesgo, estamos incrementando la probabilidad de desenvolver cáncer. No estamos diciendo que directamente estamos prediciendo el cáncer. Estamos diciendo que la probabilidad que una cantidad de personas desenvuelvan cáncer en el futuro, porque ese tipo de industrias están allí, en cambio, si no estuvieran esas emisiones ahí. A veces vamos a usar términos de 1 millón o 2 millones. 10 personas de 1 millón tal vez desenvuelvan cáncer por este componente tóxico y tienen un alto riesgo de desenvolver este cáncer si no hubieran desarrollado, si ese tóxico no estuviera ahí presente. Hay una base conservativa de protección de salud y asumir estas cosas. Y la razón que hacemos este tipo de asunciones a que están envueltos y la metodología de estar expuestos a este tipo de nivel y la potencial de cáncer en estos factores, porque estamos heredando ciertas cosas que no sabemos a cabalidad, como yo había mencionado temprano. Entonces, el punto de esta herramienta no es para decir, esto es lo que esperamos del riesgo de cáncer o que no riesgo de cáncer y el impacto de salud, pero es para que nos dé un número de entrada. Y la razón que traigo esto, porque varios de ustedes han dicho, si su papel de abogar, puede haber muchos papeles. Disculpen, no estoy estoy usando muy bien la articulación. Ahora, en estas evaluaciones de riesgos de salud en sí, no, se puede hacer correctamente ese tipo de asumir o asunción. Realmente son representativas verídicas. Hay otros lugares donde podemos abogar para lo que es estos cambios. En esas herramientas, y ustedes que están abogando también pueden abogar para esos cambios. Por ejemplo, 10 en 1 millón, que reduce la emisión de los componentes de tóxicos. Que si pasan lo que la entrada de ese valor de 10 a 1 millón, entonces se puede cambiar y se concentra en eso que pueden entonces cambiar la póliza de esa decisión y no científicamente la decisión. Y eso también es donde ustedes pueden abogar para sus comunidades. ¿Está bien? Voy a repasar por esto bien rápido. Riesgo de cáncer, tanto crónico como agudo y no cáncer, se calcula un poco diferente, como mencionó John. Ahora, esa referencia a esos niveles expuestos, tomamos esos niveles y entonces lo que esperamos hacer esos efectos de salud adversos y de esas concentraciones. Entonces, si ese del modelo y el aire, dispersión de ese modelo, entonces reciben 1. Y ese modelo del aire, dispersión del modelo se divide por la referencia expuesta del nivel. Ahora, y esto es lo que nosotros viene, y la diferencia hacemos desde cáncer. No hacemos una diferencia en cáncer. Sí hacemos una diferencia del efecto de diferentes grupos. Sí vamos a ver lo que es los peligros y también queremos que sea menos de 1. Una cosa que sí desea es que era cierto, especialmente si están envueltos en el distrito del aire, si es exactamente 1 o más alto que 1, si tienen entonces ellos
manera de poder ajustar en diferentes maneras, porque de cómo se envuelven los Orioles. Hay un término mejor de poder utilizar eso. John, yo estoy seguro que desearas que utilizara otro término. Entonces, de proteger la salud, exactamente uno, innecesario. Y discúlpenme los intérpretes de español porque estaba hablando bien rápido. Me quedan 5 minutos. Voy a parar ahora y vamos a tal vez dar un seguimiento en otra presentación, en otra sesión para poder repasar lo que nos quedó repasar aquí. Y entonces voy a preguntar a Cristo y Amanda si ustedes quieren del lado administrativo que habían hablado anteriormente. Porque no creo que lo que me queda no lo puedo cubrir en 5 minutos. No, gracias, Matt. Y sabíamos que esto era mucho y no sabíamos exactamente cómo iba a ir esta conversación. Quiero darle las gracias a todos por estar aquí y empezar esta conversación con nosotros. Por supuesto, tenemos unos puntos de encuesta, unas preguntas y también otros minutos de hablar de qué es lo que hacemos para entrar, de dónde pasamos de aquí en adelante. Por supuesto, hay mucho interés en este tema. Nomás queremos saber de diferentes personas qué les fue, qué les ayudó. ¿Puedes poder en la encuesta de las preguntas? Yo sé que nos va a faltar tiempo. Siéntase libre también de poner en el chat si alguien tiene cómo es que desean que esta conversación prosiga hacia adelante. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, esto era la encuesta. Revisamos si tienen un mejor entendimiento de lo que es un entendimiento de que el HR y cómo se utilizan las agencias gubernamentales. Y tal vez realmente no tuvimos una oportunidad de hablar de eso. Y disculpen por esto. Si no lo ven allí, entonces pueden volver a entrar a lo que es su browser y entonces les trae. Y yo sé que yo soy uno de ellos que no estaba muy familiarizado con este tema y me siente que la perspectiva de estos expertos y también el tema me ayudó. Muy bien. Parece que la mitad de los que están aquí participando tienen un mejor entendimiento y un poquito menos de la mitad. Entonces, muchos están de acuerdo y otros neutrales. Muy bien, la siguiente pregunta. Vamos a activarla. La siguiente es, ¿qué temas o información pensarían que les ayudara para dar seguimiento en las conversaciones? Escuchamos a Rich, a Matt y varias personas tocaron estos. Esto pudiera ser conversaciones que pudiéramos entonces tener en una serie y educar a la capacitación de educación. Yo sé que Cintia ya no está aquí. Parece que tuvo que ir a hacer unas cosas allí. Y por supuesto, si las personas están teniendo problemas para poder tener acceso a esta encuesta, entonces pueden ponerlo en el chat. Estamos viendo que las personas que están interesadas en las evaluaciones de riesgos alternativas, muy bien, cómo se está utilizando, se está proponiendo estas regulaciones de CARB. Muy bien, hay áreas de mejoramiento de cómo HRA, el suplemento de nuevas herramientas para poder
hacer mejores evaluaciones, maneras de protestar y estar para poder abogar, ¿verdad? En cuanto a lo que es la salud y esas evaluaciones, precauciones y principios, información. Un mejor entendimiento de esa asunción que están envueltos. Yo sé que Matt tenía esto en algunas pantallas y no llegamos a eso. ¿Y cómo podemos monitorear un mejoramiento en la evaluación del riesgo de salud y en los distritos del aire? Personalmente estoy interesado en la perspectiva de CARB en cómo mejorar en estas evaluaciones de riesgo de salud y dónde está el mayor conocimiento de información y dónde están esas información donde necesitamos. ¿Qué quiero decir? Que Matt tiene mucho conocimiento y si alguien desea tener una conversación y nomás hacerle preguntas, obviamente pueden hacer eso en el futuro, por supuesto. Esta es una pregunta del cual pueden contestar. ¿Qué le resultó más útil en esta discusión? Esto, por supuesto, estaba propuesto a tener una agenda que pudiera fluir. Tenían las diferentes pantallas y preparadas, más sin embargo íbamos a tener una presentación, pero no sabíamos cómo esto se iba a desenvolver. Y sabíamos que tuvimos esta buena conversación y que, por supuesto, qué sesiones podemos tener en el futuro. Y, por supuesto, pueden poner esto en un chat. Se está poniendo tarde y no los quiero detener mucho. ¿Qué le gustaría haber escuchado en esta discusión? Muy bien. Yo sé que hay algo que podamos extraer del chat que pudiera contestar esta pregunta. Nos falta tiempo. Muy bien, entonces se está poniendo en un chat lo que es otra encuesta que pudieran encontrar aquí. Y no quiero detenerlos muchos a muchas otras personas aquí. Muy bien, entonces. Muy bien, apenas se nos llegó unas respuestas. Disculpen. Rapidito. Unas respuestas. ¿Qué les gustaría haber escuchado? Un anuncio de CARB que está ajustando otros papeles de evaluaciones de riesgo de salud. ¿Qué tipo de información de salud en la polución de información que frecuentemente falta, que no permite tener el cuadro completo? Gracias a todos. Muy bien, se lo voy a pasar entonces a unos comentarios de conclusión. Muy bien, a todos. Yo nomás quería decir, nuestra información de contacto, si tienen nuestra última pantalla, entonces, por supuesto, ahí tienen nuestra información por teléfono o text o correo electrónico si tienen algunas preguntas. Amanda es la que pueden tener ese contacto y si tienen interés en este tema y desean saber o otros temas, por supuesto, pueden contactarse con ella. Y John, gracias por estar aquí y también por estar aquí de parte de WIHA y para poder contestar esas preguntas y el valor de salud. Y sería que es apropiado que John conteste y su información también está allí. Sí, rapidito. Y se nos faltó preguntar si había alguien más que les gustaría hacer información. Sí, por supuesto, quiero entonces ver si los que están en la conferencia de español tuvieron preguntas. Y adicionalmente,
Sí tengo la presentación puestas y voy a poner un correo electrónico que va a tener todo grabado y también las preguntas en un formato de encuesta y también los enlaces de presentación si están interesados y por supuesto el certificado de participación hoy. Por supuesto me pueden enviar con su contacto de información y así puedo entonces conectarlo con mi lista de contactos, así puedo hacérselo llegar. Y es todo para mí. Gracias. Rich, ¿algo más que usted gustaría añadir antes de despedirnos? No, nomás me gustaría agradecer a todos por estar aquí. Está siendo directo y franco con nosotros. Es claro que hay discusiones. Por supuesto que necesitamos tener y por supuesto lo queremos hacer mucho más rápido antes. Y ya estamos llegando tarde en nuestro tiempo en el calendario. Sí aprecio las pláticas de muchas cosas que tenemos que hablar y quiero agradecerle a todos por eso. Gracias, Rick, por eso. Como había dicho anteriormente, vamos a tratar de hacer otro tipo de sesiones en el futuro y por supuesto para poder enviarles su correo electrónico. Así podemos entonces, EJ, el blog, se pueden dirigir. El EJ blog entonces está en la última pantalla de nuestra presentación y pueden buscar la información. Así pueden entonces platicar y si desean más evaluaciones de riesgo de salud. Y por supuesto, gracias a todos por estar aquí y las pláticas y por supuesto las conversaciones. Es información que valoramos mucho y esperamos tener estas conversaciones, este tipo de conversaciones en el futuro y movernos adelante con este tipo de temas y para hacer mejoramientos donde podamos. Gracias de nuevo. ¿Alguien más? ¿Es tu mano? ¿La tienes levantada? Sí, ya había tenido mi mano levantada. Mejoramiento sería mejor. Pero estoy desanimado. Esto no es ciencia. Estos evaluaciones de riesgo de salud son oraciones políticas y no tienen nada que ver con la realidad. Yo le he preguntado a CARB, he preguntado a South Coast que cambien el ETO, las referencias de notas, porque el IRIS, esa evaluación, tiene 5 años. Ustedes no pueden lograr hacer eso. ¿Y cómo pueden estar aquí y los están abogando que es una ciencia que están usando números que ya están pasados? Que están usando, hay tóxicos y hay contaminantes en el aire que están haciendo daño. Siento que estamos en el año 1984. Yo pienso que ustedes realmente están escuchando, oyendo lo que estamos diciendo. La evaluación de riesgo está muerto. Nadie en la comunidad que está abogando por la comunidad presta atención a estas cosas. Es un espía que está siendo torturado. Te va a decir lo que quiere. No traten de perfeccionar lo antiguo. Agarren un modelo mucho más nuevo y agárrense de ahí, porque lo otro no funciona. Gracias. Gracias por permitirme tener esta oración y gracias por su presentación, su trabajo tan duro y vamos a movernos hacia el futuro y esperamos que haya mejoramiento. Gracias. Matt, aquí vamos a tenernos unos cuantos minutos. Vamos a parar la grabación y gracias por su tiempo hoy.
Ya, buenas noches. Gracias a todos. Tengan buenas noches. Gracias.